Una vez que una persona es salva, es siempre salva, cuando alguien llega a conocer a Cristo como su Salvador, es introducido en una relación con Dios que garantiza una salvación eternamente segura. Y numerosos pasajes de la Escritura lo declaran. Este hecho, como Romanos 8:30, que dice, a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Estos versículos, hermanos, nos dice que desde el momento en que Dios nos escogió, es como si fuéramos glorificados porque Dios ya lo tiene propuesto en el cielo. No hay nada que impida al creyente ser glorificado un día, porque ya lo ha propuesto en el cielo una vez que una persona es justificada, su salvación está garantizada, es tan seguro como si ya estuviera glorificado en el cielo. Amén. Romanos 8, 33 y 34. Ahí mismo en Romanos 8, 33 y 34, donde Pablo hace dos preguntas cruciales. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién va a presentar cargos contra los elegidos de Dios? ¿Se siente elegido usted? Nadie, porque Cristo, no estoy diciendo nadie, sino que nadie, porque Cristo, ¿alguien puede presentar cargos contra él? No, nadie. Porque Cristo es nuestro abogado. ¿Quién va a condenarnos? Nadie. Porque Cristo, aquel que murió por nosotros, es el que condena. Tenemos como nuestro Salvador al abogado y al juez. ¿Cierto? Ahora los creyentes son nacidos de nuevo, regenerados, cuando creen. Juan 3:3. Y alguien busque Tito 3:5. A la verdad, porque un cristiano tendría que ser empedernido para que pierda su salvación. La Biblia nos da evidencia de que el nuevo nacimiento puede ser quitado. Ya lo vimos la vez pasada, ¿cierto? Entre la seguridad de lo que estamos, en el tema que estamos siendo. ¿Qué dice Juan 3:3? Tito. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén. ¿Y Tito 3:5? Nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Amén. Por nada de lo que nosotros hacemos, sino que es por gracia solamente la salvación y gracias a nuestro Dios por todas las promesas. El Espíritu Santo mora en todos los creyentes. Juan 14:17. Y alguien que me busque Romanos 8:9. Juan 14:17. Y a todos los que creen, ¿cierto? Dice, y el Espíritu al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará con vosotros. Mientras creamos al Señor, nosotros vamos a tener el bautismo del Espíritu Santo. Amén. No es por imposición de mano, ni por ir a liberaciones, nada de eso, hermano. Usted cree y el Espíritu Santo viene a su vida. Amén. A su corazón. Y no se va, el Espíritu Santo está ahí. Amén. ¿Y qué dice Romanos 8:9? Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Tendremos todo el Espíritu Santo? Por creer a la palabra del Señor. Amén. Pero algunos no lo tendrán. 1 Corintios 12:13. Para que un creyente se vuelva no salvo, el Espíritu Santo no tendría que estar morando en él. Y
y tendría que estar desligado del cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12:13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos griegos, sean esclavos libres, de todos se nos dio a beber el mismo espíritu. Juan 3:15 declara que todo el que cree en Jesucristo tiene vida eterna. Si usted cree en Cristo, hoy tiene vida eterna, pero la pierde mañana, entonces está del todo, nunca fue eterna. Por tanto, si pierde su salvación, la promesa de la vida eterna de la Biblia sería un error, ¿cierto? Es lo que dijimos, que si alguno peca y dice, hoy día perdí la salvación, entonces le bastan las promesas del Señor. Pienso que el argumento más decisivo se encuentra en la Escritura misma, por lo cual estoy seguro, como lo dice, si bien uno por aquí, Romanos 8, 38-39, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro. Gloria al Señor. Recuerde que el mismo Dios que le salvó es el mismo Dios que lo va a guardar. Una vez que somos salvos, somos siempre salvos. No caer en el hipercalvinismo, que por ahí algunos son siempre salvos, pero igual van a tomar y van a drogarse y van a hacer lo que ellos quieren porque ya son salvos, siempre salvos. Eso es otra cosa. Amén. Así que si podemos decir que yo soy salvo, yo digo por las promesas y por el fruto que tenemos cada uno de nosotros. En definitiva, nuestra salvación es eternamente segura. Amén. Que pues, ahora, en base a eso, hermanos, nosotros podemos tener una verdadera adoración. ¿Cuántos me siguen en eso? En esa, hermano, en esa seguridad es cuando podemos tener una buena adoración. Cuando tus alabanzas que cantabas antes van a ser distintas a las que estas alabanzas que son bíblicas, hermano, yo creo que a más de cada uno de nosotros nos quebran, ¿cierto? Nos hace un nudo, nos cae una lágrima, hermano, porque las alabanzas que hoy en día tenemos, hermano, exaltan a Cristo, exaltan la salvación de Dios. Y ya mandamos con emocionalismo, ¿cierto? Con cosas raras aquí en la iglesia, con danza y tirando sillas para arriba y para abajo. Eso no es, hermano, no es bíblico. Quizás si viene una persona pentecostal de otra iglesia que le gusta gritar, bailar y danzar, yo creo que nos dictaría a nosotros como una iglesia muerta. Pero bueno, Dios tenga misericordia, ¿eh? Porque el Evangelio no es por vista. Porque mientras que se vea una fiesta, luces y una música fuerte y agradable y fiesta, creen que es de Dios esa iglesia. Pero no es así. La verdad sobre la adoración. Entra en alguna iglesia y tal vez se encuentre difícil determinar quién o cuál es el foco de la adoración. En alguna iglesia podría ser la banda, o el grupo, o los músicos, vestida y posando como estrellas de rock para sus fans adoradores. Hay otras iglesias, pareciera que el público es el centro de la atención, ya que la producción de audio, video y cualquier otro elemento sensorial trabaja con precisión para obtener una respuesta emocional, ¿cierto? Todavía otras iglesias parecen poner el énfasis en Cristo, aunque un Cristo de su propio diseño. Probablemente has escuchado canciones de adoración que se refieren al Hijo de Dios
con terminología y emoción normalmente reservada para un cónyuge. Estas canciones de adoración, como Jesús mi novio, por ejemplo, no solo corrompen la comprensión de la iglesia de lo que significa amar al Señor, sino que oscurecen la verdad acerca de su carácter y naturaleza. Es una tendencia que subestima a la persona y la obra de Cristo, reemplazando la verdad y el poder de su obra salvadora en nuestro favor con sentimientos triviales y vago emocionalismo. Teniendo en cuenta la influencia de esos enfoques populares, podría ser difícil encontrar una iglesia donde Dios y su palabra sean claramente el foco de su servicio de adoración. Demasiadas iglesias hoy creen que pueden adorar a Dios en sus propios términos, de acuerdo a sus gustos e intereses. Ellos ven el servicio de adoración como una oportunidad para involucrar las emociones de los creyentes y atraer a aquellos que necesitan la salvación, poniendo a esos esfuerzos por delante de su obligación de alabar al Salvador. En su libro, John MacArthur disipa algunos de los conceptos erróneos modernos sobre la adoración al enfatizar su verdadero fundamento en la palabra del Señor. Ahí nosotros vemos, amados hermanos, que los músicos no tienen por qué emocionarse, ¿cierto? Ni las luces, ni la buena música, sino ¿qué es lo que tiene que tocar tu corazón? Es la palabra del Señor, es Cristo. La adoración va hacia el Señor. La adoración no es simplemente un ejercicio emocional por palabras de Dios o sonidos musicales que inducen ciertos sentimientos. La adoración ciertamente no es una catarsis mística de la pasión humana desprendida de cualquier pensamiento racional o precepto bíblico. La adoración tiene que ser de nosotros desde que nos amanecimos hasta que nos acostamos. La adoración es completa, en todo lugar, amados hermanos. Eso es un verdadero adorador. El adorador no es el que canta bonito ni que estamos acá nosotros esperando a venir a adorar acá. Sí. La adoración tiene que ser en todo lugar. Es un verdadero adorador. La verdadera adoración es una respuesta a la adoración y alabanza impulsada por la verdad que Dios ha revelado. Como lo dice Salmo 145, versículo 18. No es el levantar las manos, hermano, no es dirigirle una palabra, es con entendimiento. ¿Qué dice? El Señor cercano está Jehová a todos los que me invocan y a todos los que me invocan de veras o de verdad, ¿cierto? No todo el que me dice Señor, Señor, ni todo el que cante adora a Dios, sino que el que tiene un buen conocimiento de lo que es el Señor, Dios. Lo demás es cantar por cantar, no me decía. ¿Qué lo dice eso? Juan Carlos Gará parece. Ah, sí. Cantar por cantar, no. Pero realmente, ¿sabemos a quién le estamos cantando? ¿A quién estamos adorando? La verdadera adoración es una respuesta de adoración y alabanza impulsada por la verdad que Dios ha revelado, como dice Salmo 125, 18. Todos los que invocan en verdad, como hemos aclarado. Claramente la verdad es el requisito previo para la adoración aceptable. Él continúa diciendo, la verdad está siempre en el corazón de la adoración auténtica. Todo tipo de entusiasmo o de emoción que no está inseparablemente unido a la verdad, en última instancia carece de sentido. Cuando es una verdadera adoración, como decía el pastor el otro día, ¿cierto? Que hay una reunión de culto, de oración, hermano, fácilmente pueden venir, antiguamente iban los ancianos, unos 3 viejitos, 4 viejitos, y estábamos ahí los viejitos, adorando, ¿cierto? Y los jóvenes ninguno. Pero había un recital del Marcus Witt, allá iban a saltar todos, hermanos, y el estadio somos lleno. Pero en el momento de la reunión de oración, están los jóvenes. Entonces, ¿es una verdadera adoración en el estadio Somos? ¿Es una verdadera adoración? No. No.
discernir, hermano. Lo que realmente es de Dios no es de Dios. Ah, entonces es un avivamiento lo que pasó en el sol. No, mentira. No. Es solamente emocionalismo. Luces. Donde fuera a gastar dinero sin asunto, hermano. Donde fuera a gastar energía. Pero la verdad, la adoración se ve cuando, hermanos, están 5 o 6 guerreros a veces en la adoración. Si nosotros queremos escuchar buena música, venga el domingo. El día domingo, como dice Uruguay, si no me equivoco, donde hay más hipocresía. Se llena los domingos, ¿cierto? Que Dios tenga misericordia. Pero también tenemos jueves para adorar al Señor. Tenemos el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, los 24/7 para adorar y estar al servicio del Señor. Que Dios nos ayude. Amén. Salgamos del engaño que estamos viviendo. Adorar a Dios es entregar toda nuestra vida y tener una gran comprensión de quién es Dios y sepamos temblar delante de Él. Es una verdadera adoración. En pocas palabras, la verdad sobre la adoración es que no se trata de nosotros o incluso de nosotros. La adoración que honra a Dios debe estar enfocada en su verdad, independientemente de las emociones que traga o la emoción que crea. Gran parte de lo que pasa con la adoración de hoy no es más que entretenimiento. Si el corazón del adorador no está fundado en la verdad de la Escritura, no es adoración. Amén. Podemos tener los mejores músicos. Bueno, tiene un baterista extraordinario, pero podemos tener los mejores músicos. El mejor sonido. Podemos tener lo mejor de los instrumentos. Podemos tener un público que cante como los dioses. Fuerte, poderoso y todo con las manos arriba y adorando a Dios. Pero si el contenido no es conforme a la palabra del Señor, no sirve de nada. Así que preocupémonos de conocer bien al Señor. Damos gracias a Dios que Dios está levantando buenos maestros para bendecirnos. Yo sé que a veces es un poco duro. Yo sé que a muchos se les cae la cara cuando hablamos duro con la palabra del Señor, pero es necesario conocer a ese Dios que exige santidad en nosotros, exige obediencia, exige que nosotros cambiemos, exige que le conozcamos como Él es. Amén. Y eso se refiere a lo que es la música, a lo que son los predicadores y también a la hermandad. Amén. Ahora, la necesidad, obviamente, como podemos tener una buena música en letras, nosotros tenemos que tener también buenos predicadores. La necesidad de la predicación fiel. Eso nos lleva al papel vital de la predicación en una comprensión adecuada de la adoración. Demasiadas iglesias intentan separar el sermón del resto del servicio de adoración, como si las dos fueran entidades distintas. Pero como explica John MacArthur, la verdadera adoración es la extensión natural de la predicación fiel. Por eso que tenemos que tener los predicadores, tenemos que tener el cuidado de predicar la verdad para que usted pueda adorar bien a Dios. Amén. Si hemos de adorar en verdad y la palabra de Dios es verdad, debemos adorar a partir de una comprensión de la palabra de Dios. Es por eso que la predicación expositiva y la enseñanza sistemática de la palabra de Dios son tan importantes. Algunos predicadores parecen especializarse en sermones que son solo marginalmente bíblicos, pero mueven a la congregación y los hacen reír y llorar con historias inteligentes y anécdotas. Pueden ser interesantes, divertidos, entretenidos, excitantes e impresionantes sermones,
devociones y emociones. Pero tal predicación no ayuda a las personas a adorar genuinamente a Dios. El propósito de la predicación no es simplemente crear una experiencia emocional. El deber principal del predicador no es despertar las emociones de su audiencia, sino predicar la palabra, en temporada y fuera de temporada, con gran paciencia y instrucción, como dice segunda, si me equivoco por aquí, segunda de Timoteo 4:2. Así que la responsabilidad nos cae a los músicos y también nos cae a los predicadores, como también les cae, hermano, a cada uno de ustedes, como es la manera que usted adora a Dios. Y lo repito, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Y muchos en aquel día dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, harán grandes señales y maravillas. ¿Y qué le dirá el Señor? No conozco, no los conozco. Entonces es complicado, hermanos. Cada día esto se va, el hilo se va haciendo más delgadito, pareciendo, se va afinando más la creencia en Dios. Además se predica la verdad de Cristo, el público como se reduce un poquito más. Porque en esa iglesia habían como, bueno, en las iglesias actuales, en las grandes iglesias, no sé cuántas personas habrán más o menos, ¿pastor? 4.000, 5.000. 4.000, 5.000 personas. Amados hermanos, tremendas iglesias. Todavía hubo una balacera. La iglesia de Danilo Montero. La iglesia de Danilo Montero. Algunos se quedaron clamando la oración, pero otros 4.000, 5.000 salieron disparados, fueron atormentados. Pero bueno, ahí están los soldados de Cristo, ¿qué va a hacer? ¿Qué dice 2 Timoteo 4:2? Que predique la palabra, que esté a tiempo y fuera de tiempo, del orgullo reprende, dice, la exhorta con toda paciencia y doctrina, enseñanza. ¿Ven? El llamado de todo predicador es enseñar acerca de Dios, y de ese fundamento del conocimiento viene la adoración. O sea, cuando tú tienes un conocimiento grande del Señor, o más bien dicho, asertivo, porque tú puedes tener poco conocimiento y tienes la verdad de Dios, estás adorando de verdad. ¿Cierto? No tiene que ser un teólogo ni un profesional de la palabra, sino que lo poquito que tú tengas sea la verdad de Cristo. Amén. La verdadera adoración no es una experiencia pasiva, no se trata de una excitación emocional, vaga y de una repetición vacía. En cambio, fluye de una mente comprometida y un corazón iluminado como el producto del Espíritu que obra a través de su palabra en su pueblo. Es el fruto de la palabra entregada al pueblo de Dios a través de sus pastores elegidos. Lo que ustedes toman de la palabra de Dios tiene una relación directa con la adoración que dirigen hacia Él. Si te estás preparando para una enseñanza débil o inconsistente o una sabiduría mundana, reenvasada, diseñada para hacerle cosquillas a tus oídos sin ofenderle, tu culto reflejará esa anémica ingesta bíblica. Por otro lado, si usted está fielmente lavando su mente en la palabra de Dios y sentado bajo la predicación que exalta y explica la Escritura, su adoración a Dios reflejará su amor por su verdad. Piensen de esta manera. Si no está recibiendo fielmente la palabra de Dios, no tiene un cimiento para lavarla. El pozo está seco. Sin embargo, si usted está rutinariamente festejando en la rica caña de la palabra,
no puede dejar de desbordar con alabanzas al Señor. ¿Cómo decía la alabanza? En una parte de la alabanza, no, en el Salmo, si me equivoco, bebe de tu propia cisterna, tu propio pozo. Hermano, aquí nadie te va a contagiar alabando al Señor, ni con aplausos, ni con un buen músico. No, aquí, hermano, se quebranta el quien anda buscando a Dios. Aquí pueden estar los peores músicos, y puede estar solamente una guitarra tocando, y el Señor va a descender cuando tengas una buena comprensión de lo que es Dios, de lo que es la oración, y beber, hermano, de la oración y de la presencia de Dios de manera personal. Usted viene preparado de su casa, de su hogar, lleno del Espíritu y de la palabra de Dios. Amén. En cuanto a esa relación inseparable entre la predicación fiel y la relación bíblica, George Scott escribió: la palabra y la adoración pertenecen indisolublemente entre sí. Toda adoración es una respuesta inteligente y amorosa a la revelación de Dios, porque es la adoración de su nombre. Por lo tanto, la adoración aceptable es imposible sin predicación, porque la predicación es dar a conocer el nombre del Señor y la adoración es alabar el nombre del Señor dado a conocer. Lejos de ser una instrucción alienígena en la adoración, la lectura y la predicación de la palabra son realmente indispensables para ellos. Los dos no pueden ser divorciados. De hecho, es su divorcio antinatural lo que explica el bajo nivel de tanto culto contemporáneo. Nuestra adoración es pobre porque nuestro conocimiento de Dios es pobre. Y nuestro conocimiento de Dios es pobre porque nuestra predicación es pobre. Pero cuando la palabra de Dios es expuesta en su plenitud y la congregación comienza a vislumbrar la gloria de Dios viviente, se postran en solemne temor y gozo ante su trono. Es la predicación la que realiza esto, la proclamación de la palabra de Dios en el poder del Espíritu de Dios. Es por eso que la predicación es única e sí. Amén. La palabra con la verdad de Cristo no puede ser, hermano. Hay iglesias en que se ponen a adorar, y palabra de Dios pasó de largo. No quiere decir, hermano, que una iglesia sea buena también para adorar a Dios. No significa que dejemos de predicar la palabra del Señor. Si aquí no hubiera alabanza, si hubiera palabra de Dios, obviamente es todo. Amén. Pero si hay solamente alabanza en la iglesia y no hay palabra del Señor, es un punto vacío. Así es sencillo. La palabra es indiscutible, como dice. Que Dios los bendiga, ¿eh? Ahora, John MacArthur hace eco ese sentimiento. La poderosa exposición de la palabra es esencial para la oración significativa en la asamblea de los santos y la visión adquirida en la palabra de Dios en el servicio de adoración. Profundizará la calidad de la adoración individual a lo largo de la semana y estimulará el deseo de los santos de estudiar las Escrituras diariamente. La Escritura es el único fundamento para la adoración legítima del Señor. Por eso Pablo instó a Timoteo a fijarlo como el centro y enfoque de su ministerio. Ser un buen siervo de Cristo Jesús, alimentando constantemente de las palabras de la fe y de la sana doctrina que has estado siguiendo, pero no tienen nada que ver con las fábulas mundanas que se adaptan solo a la vieja fábula. Hasta que yo venga, preste atención a la lectura pública de la Escritura, a la exhortación y a la enseñanza. Vamos a 1 Timoteo 4, 6, 7. Usted tendrá una buena oración cuando hayan buenos predicadores. Usted tendrá una buena adoración cuando conozca realmente a Dios. Usted tendrá una buena adoración cuando tenga a Cristo en su vida, ¿cierto?
Si esto enseñas a los hermanos, ¿qué dice? Serán buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que ha seguido. Gloria al Señor. De la misma manera necesitamos encontrar nuestro alimento espiritual, no en experiencias emocionales y buenos sentimientos, sino en las palabras de fe y sana doctrina. Entonces, ¿qué es lo más seguro que tenemos nosotros para poder tener una buena adoración? La palabra del Señor. ¿Qué necesita la iglesia para tener una buena adoración? Buenos predicadores, buena palabra, buen conocimiento, ¿ya? Ser fieles a la palabra del Señor, hermanos, ser fieles a Dios. Busca al Señor, no en los emocionalismos, sentimentalismos, como muchas veces hoy. ¿Sabes qué? Oré y sentí como un vientito aquí en la frente. No, Dios está conmigo. No voy a la iglesia, pero Dios está conmigo. No nos engañemos, amados hermanos. Yo sé que cuando hay un buen conocimiento de Dios, nosotros ponemos en ejercicio lo que Dios nos está mandando. Y si aún así estamos fallando, ¿qué tenemos que pedirle a Dios? Misericordia y que nos dé fuerza, hermanos, y los deseos grandes de poder servirle a nuestro Dios. Que Dios nos bendiga. Oremos.